Mire, ya le platicaba que, bueno, pues son ya 9 mujeres muertas, esto en Durango, a causa de meningitis aséptica. La última mujer que falleció era una mujer muy joven, tenía apenas 20 años, que estaba internada justamente en la zona número 1 del IMSS. Por el momento, bueno, pues se suman ya 61 casos en todo el país, pero las autoridades ya están investigando que resulta que parece que es un anestésico como principal causante de este brote. Pero mire, ¿quién mejor que un especialista para que nos saque de todas estas dudas? Porque se habla de un hongo, se habla de este anestésico, se hablan de varias cosas, pero en realidad no sabemos qué está provocando esta enfermedad. Gracias, doctor Carlos Aguirre Morales, quien es infectólogo, pediatra y miembro de la Asociación Médica del ABC. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hola Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y poder platicar con tu público. Gracias, doctor. Bueno, pues primero saber qué es esto de la meningitis aséptica, porque resulta que, bueno, sobre todo en Durango es uno de los estados en donde más ha pegado y en donde más muertes se han registrado. Y estamos hablando de mujeres, en particular, la mayor parte de estas muertes, mujeres jóvenes. ¿Qué es o de qué estamos hablando? Es correcto. La meningitis aséptica es la inflamación de las capas que recubren el cerebro y normalmente se puede identificar el origen causal, es decir, si es un virus, una bacteria o un hongo, los causantes de esta inflamación de la que cubre el cerebro. Estas meninges, normalmente este tipo de infecciones pueden ser muy graves, incluso pueden ser letales. Y es necesario que sean atendidas de manera oportuna. En este caso, se ha documentado que se ha asociado un hongo en algunos de las pacientes. Sin embargo, han identificado también una posible contaminación de un fármaco anestésico o si el fármaco anestésico está en alguna alteración. Eso obviamente las autoridades, el Laboratorio Nacional lo va a identificar y van a dar el seguimiento. Lo importante es que existen diferentes vías en cómo las meninges pueden inflamar. Puede ser por inoculación directa, que podría ser que administremos un fármaco contaminado a nivel de las meninges, que es cuando se hace la famosa raquia a nivel de la lesión lumbar, o también puede ser por alguna infección a distancia. Esto obviamente lo que se ha asociado en la mayoría de las mujeres que lamentablemente han tenido esta infección es que se ha sido una inoculación directa, puede ser o por el medicamento o puede ser por una infección por un hongo. Lo importante es identificar el origen y si tiene un agente causal, en este caso un hongo, dar un tratamiento oportuno para que esto disminuya las secuelas, porque acaba de resaltar que las secuelas pueden ser desde un daño neurológico muy importante, claro, hasta lamentablemente la muerte. O sea, ¿y cómo detectarlo a tiempo? Porque, bueno, pues si todavía no tenemos clara, o sea, no sabemos el origen, ¿no?, de inicio, ¿cuáles los síntomas o cómo detectarlo a tiempo para que, como dice el doctor, tener un tratamiento oportuno? El antecedente es muy importante, es tener un dolor de cabeza muy fuerte, muy intenso, que no se quita fácilmente. La otra es tener alteraciones incluso de la marcha, desorientación, sentirse raras o raros y obviamente también tener fiebre o no. La fiebre a veces puede ser no siempre se presenta en los casos, pero en cuanto tengan este tipo de alteraciones, dolor de cabeza, rigidez en el cuello, alteraciones en la orientación, una marcha que sea como de borracho, o que tengan fiebre, es importante que acudan con un médico para que se le haga una exploración neurológica y se hagan los estudios pertinentes. Hay que hacer una punción lumbar, quizá en algunos de los casos algunos estudios de imagen para determinar el origen de esta infección, de esta inflamación de las meninges. Ahora, los contagios se han dado en su mayoría a mujeres, independientemente de la edad, muchas de ellas son mujeres. Y la mayoría de estos contagios o de esta enfermedad se ha registrado
En Durango, ¿hay algún tema, alguna particularidad de por qué es en Durango? Aquí las autoridades han hecho unos, se llaman cercos epidemiológicos para determinar el posible origen de este tipo de cuadros de meningitis aséptica, y es muy importante darle pie a las autoridades que son las encargadas de poder determinar quién es el origen de este tipo de casos, ¿no? Hasta que ellas no dictaminen el origen, no podemos hacer ninguna elucubración. Porque se dan en Durango, muy probablemente puede ser por algún lote de medicamento, pueden ser incluso por algunos brotes que se pueden dar en los hospitales, pero eso es hablar al aire. Simplemente tenemos que esperar que terminen las investigaciones para las autoridades pertinentes. ¿Medicamentos caducos puede ser también el origen? No necesariamente tiene que estar un medicamento contaminado o tiene que ser un medicamento que les genere alguna lesión muy importante. Finalmente... Esto obviamente también la caducidad es un tema que se investiga durante un cerco epidemiológico. Finalmente, doctor, preguntarle, así como en otras enfermedades, ¿hay alguna manera en la que se pueda prevenir? ¿Tomar algo? Vaya, no sé. Ese tipo de infecciones, la verdad, no son prevenibles de manera inmediata. Lo que es importante es, si tenemos síntomas, los vuelvo a repetir: dolor de cabeza intenso, desorientación, fiebre, cambios o alteraciones en la marcha, es importante que vayan con un médico, que sea revisado y se hagan los estudios oportunos. Claro. Si ustedes ven que persisten los síntomas y el doctor o la doctora no les dio una atención pertinente, hay que insistir, porque es muy importante. Cabe resaltar, y vuelvo a repetir, es la inflamación, las secuelas que pueden dejar que este tipo de infecciones pueden ser devastadoras. Así es, en el sistema neurológico además, ¿no? Porque es donde pega esta enfermedad, meningitis aséptica. Gracias, doctor. Esperamos que, bueno, pues encuentren sobre todo cuál es la raíz en estos casos que se han dado allá en Durango, sobre todo, y que, bueno, pues que deje de verse reflejado en algunas otras partes de la República. Gracias a ti y gracias a todo tu auditorio, y por favor, el mensaje es, por favor, si tienen síntomas, acudan con un médico para que sean revisadas a la brevedad. Así es. Gracias, doctor Carlos Aguirre. Buenas noches. Buenas noches.